Les damos la bienvenida al ciclo de Desarrollo Sostenible 2024. Es un placer que nos acompañen. En esta oportunidad tenemos como invitada, que ha venido especialmente, a Fernanda Nan. Hola Fernanda, ¿cómo estás? Muchísimas gracias, Inés. Muchísimas gracias por la invitación y feliz año para todos. Para mí, sinceramente, es un placer estar aquí desde el otro lado del Chaco, desde Uruguay, desde Montevideo. Así que muchísimas gracias. Me siento realmente honrada de empezar el año aquí con ustedes en Argentina. Así que muchas gracias a ti y al Consejo y al estudio de grabación. Bien, es un placer que estés entonces en el Consejo Profesional visitándonos como especialista en sustentabilidad y compliance, también perteneciendo a las ciencias económicas, con la especialidad y la expertise que tenés, no solamente en la profesión en este área, sino también capacitando en el área académica en lo que respecta a estas cuestiones. Entonces, bueno, un poco para que nos puedas compartir cómo empezaste en esta temática, cómo te aproximaste a la sustentabilidad y al compliance. Bueno, muchísimas gracias. Lo cierto es que desde muy chica siempre me interesó el área de sustentabilidad. De hecho, mi tesis de grado tuvo que ver con lo que era responsabilidad social en la cadena, en la agenda internacional, lo cual no había tenido ni una asignatura durante mi carrera, pero siempre me interesó. Mi camino ha sido un poco diferente al camino tradicional, ¿no? Hoy cuando escuchamos hablar de los compliance officers, habitualmente son abogados especializados en el área de anticorrupción, ¿sí? En leyes, antilavado, en fin. Y ahora estamos viendo que la sustentabilidad, ¿sí?, es parte de la integridad y la integridad también es parte de la sustentabilidad. Y bueno, y ahí es cuando mi camino, de cierto modo, da herramientas para demostrar que se puede ir de un lado como para el otro, porque en sí la sustentabilidad es transversal a todo el sistema. Yo, de hecho, bueno, tuve un recorrido de administración de empresas, luego dejé el área de economía para abocarme a lo que es negocios internacionales. Justamente por esa carrera apliqué a un llamado de compliance officer, pero ese compliance officer no era de antilavado de leyes, era justamente de el área social y medioambiental, que tenía que ver con cumplir con los principios de Ecuador para ir de la mano de los requisitos del Banco Mundial que dan préstamos para países en vía de desarrollo, préstamos importantes para implementar políticas de sustentabilidad, especialmente en el sector agro, en el sector de forestación y en el sector energético, pero también cada vez se derrama a otros sectores. Entonces, allí el área de compliance era control social y control ambiental y también auditoría. ¿Sí? Entonces, uno en el camino fue viendo que los mismos controles y desarrollo de implementación de programas que hacemos para lo que es ACG, el área ambiental, social y de gobernabilidad, en inglés se dice ESG, se reaplica, es la misma estructura para los controles de anticorrupción, lo que tradicionalmente se conoce como compliance. Ahora bien, ahí también se inicia todo lo que tiene que ver con reportes de sostenibilidad, que es increíble las herramientas que hay y también en el spaghetti ball, ¿no? Que creo que más de una vez lo hemos conversado, que hay tantas regulaciones, tantas normas, GRI, SASB, es realmente uno llega a un momento que no sabe qué norma específica aplicar. ¿Sí? Se transforma en un spaghetti ball y ahí es el gran desafío que se le ve a los oficiales de sustentabilidad y el gran nicho que hay para los contadores, para los administradores, para los actuarios en todo lo que tiene que ver con el manejo de riesgos, pero no solo desde el punto de vista contable, sino que con todo el conocimiento que hay del área contable y de administración, extrapolarlo para el área social, ambiental y de integridad, ¿no? Con la parte más normativa de anticorrupción. Entonces, la idea es transmitirles, ¿sí?, este nuevo nicho de mercado que hay para para los actuales profesionales del área y los que se están formando, y yo desde mi parte los incito a realizar investigaciones dentro del área de sostenibilidad porque va muy ensamblado de lo que es la carrera propia de administradores, contadores.
Bien. Y más con los reportes específicamente, ¿no?, de sostenibilidad. Una muy buena aproximación entonces a las tareas y a las empresas, y un poco también invitarte a comentar cómo ves la sostenibilidad en las empresas. Bueno, aquí en Argentina ya vamos viendo una herramienta que es el RITE, el registro integral de transparencia en las empresas, que para ser proveedores del Estado tenemos un beneficio extra si aplicamos ciertos parámetros de integridad de anticorrupción. Lo mismo, digo, cuando aplicamos programas de integridad, ahí también estamos aplicando programas sociales y ambientales, porque es algo transversal que que engloba todo el buen accionar de una asociación. De hecho, ya lo estamos viendo, ya no es lo que veíamos antes por tele internacional, los problemas ambientales. Lamentablemente, recientemente en diciembre vimos los desastres que sucedieron en Bahía Blanca. Yo estuve en Sierra de la Ventana, que es alejado, pero vi directamente árboles que se cayeron, por suerte pocos por las distancias, pero eso sucedió en San José, en Uruguay, se quedaron sin luz, o sea, hubo también derrumbes de casas y ni que hablar lo que pasó en Bahía Blanca. Entonces estamos viendo que la crisis climática realmente nos está tocando aquí en Argentina y también en Uruguay. Entonces, ya no es algo lejano como antes veíamos los temas ambientales, porque, siendo sincera, digo, de Río de la Plata somos ambas, ¿no? Hay muchos problemas sociales, ¿sí? Uno a veces decía, bueno, pero antes de pensar en crisis ambiental tenemos que pensar en los problemas sociales que hay en nuestros países. Bueno, estamos viendo que la parte ambiental repercute directamente en lo social. Del mismo modo que todo lo que tenga que ver con integridad, con temas de corrupción, repercute en lo social directamente y en lo ambiental. Entonces son las tres áreas de ACG están sumamente interrelacionadas y cada vez más vemos, de hecho fue por cómo me convocaron a mí en la institución en la cual estoy hace más de 11 años, para acceder a estos créditos, si uno no tenía un buen sistema social y medioambiental, no se podía acceder. De hecho, lo que nosotros utilizamos es un sistema que es ESMS, que es Environmental Social Management System, que es el manejo social y medioambiental. Y aquí, si quieren, les cuento, voy a poner los lentes para ver mejor desde allí, la evolución que ha tenido el enfoque de la gestión ambiental. Primero era un valor para los accionistas, ¿sí? Para que justamente nadie quiere prestar dinero y luego ver en las noticias que uno prestó a una institución y que después tuvo efectos dañinos para el área social y medioambiental, ¿no? Entonces, eso ya no es rentable, de cierto modo, para los bancos. Después está de Porter, el valor compartido, la creación de valor. Esto es algo que se aplica mucho en proyectos grandes de infraestructura, donde se entiende que las partes involucradas deben ser socios de la institución, ¿sí? No es filantropía, o como antes se decía, bueno, hago acciones específicas y nada más. No, se crea valor con la comunidad. Eso es algo muy bueno. Justamente hay empresas de gran porte, yo conozco específicamente el rubro de energía, que han creado valor dentro de la comunidad en la cual están. Por ejemplo, que les sobraba un campo y no sabían cómo sacarle provecho. Bueno, les enseñaron a darse cuenta que ahí podían cultivar viña. Y le hicieron todo el trabajo de exportación de negocios internacionales, los ayudaron a esa comunidad. Entonces le dieron trabajo a aquellos que no sabían cómo ser productivos y trabajo, o sea, hicieron productivo en una tierra que estaba totalmente desperdiciada y les enseñaron cómo hacer comercio internacional. Eso es crear valor para la comunidad, ¿sí? Y luego ya estamos comenzando desde el 2020 con un valor de sistema. Y ahí después vamos a ver también algo que tiene que ver con la doble materialidad. ¿Qué es la doble materialidad? A ver, tenemos la materialidad tradicional, que es como nos afecta a nosotros, cómo somos víctimas, de cierto modo, del área de lo que sucede a nivel de cambio climático,
y dentro de los estallidos sociales. La empresa como víctima de lo que viene de afuera. Y después está la materialidad de impacto, donde se posiciona la empresa como agente de cambio ante la sociedad y ante el ambiente. Entonces ahí tenemos que ver las dos aristas de doble materialidad. Y luego ahí estamos viendo una planilla donde ejes horizontales y verticales donde identificamos los intereses, ¿sí? El interés prioritario de la empresa y el interés de la sociedad en la cual estamos inmiscuidos. Entonces, vamos a estar trabajando en aquellos puntos rojos de mapa de calor, ¿sí? Por ejemplo, lo que tenga que ver con la integridad y cuidado, por ejemplo, de la salud. Si somos una empresa constructora, bueno, el área de salud va a ser muy importante para nosotros, pero quizás estamos en una comunidad donde hay pocas ambulancias, poco acceso a la salud, el hospital está muy lejos, entonces nos damos cuenta que es un interés de la empresa por su propia construcción invertir en el área de la salud y también es un interés para la comunidad. Entonces vamos a estar trabajando en esa arista. Y luego el camino, si se quiere, virtuoso de trabajar en conjunto, ¿no? Dentro del área social, medio ambiente, de gobernabilidad. Nosotros trabajamos muy fuerte, intentamos, ¿no? Digo, depende de con el café íntegro, el mate íntegro por estos pagos, el té por el lado de Asia también. Generarnos un momento de concientización y de poder hablar así, si no se puede hacer presencial, de manera virtual, de estos temas de sustentabilidad e integridad. E invitar a algún socio de negocio e ir cambiando para que no sean siempre los mismos, para poder debatir sobre temas que sean de interés, que estén en las noticias, nunca juzgando a nadie, ¿no? Pero sí intercambiar, porque entendemos que en base a acciones pequeñas uno luego lo puede reaplicar a otros, ¿sí? Justamente cuando hablamos de integridad y creamos el código de conducta, es imposible en un código de conducta poner todos los posibles desvíos, porque sabemos que cuando hablamos de acciones de integridad, cada vez es más sofisticado cómo alguien se puede desviar, pero sí generar esa práctica de poder, ese raciocinio, ¿no? Esa gimnasia ante esta situación. ¿Cuál sería la mejor decisión a tomar? A veces, dentro de mi época, los libros de Crea tu propia aventura, ¿no? Poder tener en el servidor, nosotros utilizamos la wiki, bueno, ante esta situación, ¿cómo cree usted que sería la mejor la manera de reaccionar? A, B o C. Clic y vemos todo lo que sucede si vamos por la A, por la B, por la C. Y ahí generamos, si se quiere, una gimnasia. Entonces, esta gimnasia que uno a priori la ve desde lo que vendría a ser integridad anticorrupción, entendemos que va de la mano de todas las acciones sociales cuando estamos ante o no situaciones de abuso de derechos humanos. No podemos basarnos en todas las leyes para saber si eso podría ser un eventual abuso de derechos humanos. No, porque nos enloquecemos con la extraterritorialidad de leyes, pero sí con poder hacer nuestra propia gimnasia interna para saber si esto está bien o está mal, ¿sí? Lo mismo con políticas de control ambiental. Algo que yo en realidad trabajo para 16 países, 16 jurisdicciones, y mi deber es que cada filial, cada país cumpla con los principios de Ecuador, cumpla con lo que exige el Banco Mundial. Para eso trabajamos con IFC, International Financial Corporation, que es la manera que tiene el Banco Mundial de controlar que se está cumpliendo con esos estándares. Entonces, habitualmente cada país, los requisitos ambientales y sociales son menores a estos requisitos internacionales, o sea, te piden menos, te exigen menos. Entonces, lo que hago es cerrar el gap, la brecha entre los requisitos sociales y ambientales y lo que nos piden a nivel internacional. Entonces, en ese ejercicio es cuando uno prioriza siempre la mejor manera de actuar desde el punto de vista de sustentabilidad. Pero ya no viéndolo como filantropía, somos buenos y queremos hacer las cosas bien, sino que entendemos que hacer las cosas bien paga.
¿sí? Se materializa el beneficio. Primero, porque uno ve el beneficio en la sociedad y en nuestros colaboradores internos, lo cual hace más productiva, profitability, más beneficioso a nivel económico también el trabajo interno de la organización, porque estamos todos contentos trabajando de esta manera. Digo, acá está más demostrado que las nuevas generaciones en realidad, si están trabajando en una empresa que les paga bien, pero no comparten los valores, se van. Eso es así. Entonces, para retener talento y atraer talento, cada vez la sustentabilidad pesa y paga. Eso por un lado, pero también por temas de multas, de denuncias. Y ahora ya no es solo la jurisdicción interna de nuestro país, sino si queremos hacer exportaciones. Bueno, justamente el famoso, ahí estamos, ¿no? Con el Mercosur, ¿qué va a pasar? La Unión Europea. Estamos viendo las barreras arancelarias que están poniendo, bueno, desde Francia hacia Brasil por el tema de deforestación, pero esto es ahora, es una foto de ahora. Cada vez van a estar poniendo desde el punto de vista social nuevas, desde el punto de vista ambiental. Entonces, en realidad es una mirada de mediano y largo aliento, ¿no? Y si lo queremos ver más tangible, ya lo estamos viendo con los reportes de sostenibilidad. Es una hoja más, es decir, creo que tú, Inés, que yo en realidad Inés la conozco por un curso excelente que nos hizo de reportes de sostenibilidad en la Facultad de Ciencias Económicas. Así que lo que es de la manera más tangible de poder demostrarlo ahora sin necesidad de proyectar a grandes inversiones es ya con los reportes, claro. ¿No, Inés? Sí, tal cual. Bueno, vos habías mencionado al principio también en esta aproximación súper interesante que estás haciendo a las profesiones de ciencias económicas, al trabajo interdisciplinario, lo que pasa en las empresas, lo que pasa en la región, la forma, ¿no?, de trabajarlo, los conflictos, el atravesamiento, cómo cumplir regulaciones internacionales en nuestro contexto y el rol que juegan los reportes y que es más tangible que nunca, ¿no? Esa sopa de letras, sí. Esa complejidad que hay, o sea, es cuando menos están separados del resto del ecosistema de desarrollo sostenible y de compliance los reportes, ¿no? Ese rol que están jugando, sí, cada vez más activo. A ver, hay algo que es cierto, ¿no? Cada uno en su profesión siempre siente que lo que uno hace es lo más importante para la empresa, ¿no? Entonces ahí uno se tiene que apartar un poco. Pero claro, yo que estoy en ese nicho y que uno está siempre viendo los reportes que te piden los bancos internacionales, mismo para bonos verdes, cómo te miden todos los indicadores, un banco te pide esto, otro banco te pide lo otro. Es un spaghetti ball tremendo. Entonces lo mejor es lo más exigente, derramarlo para abajo y para todos igual. Y ahí uno sí va a estar con un chaleco antibala fuerte para todo, pero es increíble cómo cada vez se demuestra que realmente paga hacer las cosas bien. Ya no es desde un punto de vista filosófico, ¿sí?, de valores, sino que directamente, primero que, a ver, hay que hacer las cosas bien porque hay que hacerlas bien y porque somos sustentables y queremos dejar lo mejor para nuestros hijos. ¿Sí? Está claro que si seguimos como veníamos trabajando antes, no vamos a ir a buen puerto, ¿sí? Y a su vez, afortunadamente, está pagando hacer las cosas bien. Justamente aquí tengo para compartirles determinadas buenas acciones. Por ejemplo, en Chile aplicamos un acuerdo voluntario de preinversión con comunidades mapuches, hicimos una cooperativa con ellas, una cooperativa para el desarrollo de un proyecto de energía renovable, y esta manera de operar se hizo ley, ¿sí? Se generó, vinculado con los bonos de carbono, se generó ley. Y lo que hicimos fue crear valor compartido para la comunidad. Nuestra manera de trabajar es siempre generar un negocio inclusivo, de cooperativa con las comunidades. Obviamente gana la empresa, que es la que invierte muchos años en el desarrollo de esos proyectos, pero también que gane la comunidad, porque no siempre, ese es el meollo del asunto, ¿no? No siempre poner un proyecto de energía renovable va a generar que la energía sea más económica. La realidad es que no es así, y ahora con lo de hidrógeno, las tendencias demuestran que va a ser para exportar, entonces es aún más complejo el manejo social, ¿sí? Porque estamos haciendo uso, si se quiere, de los beneficios de una tierra para exportarla.
¿no? Entonces ahí tenemos un sí. desafío mayor. Entonces ahí es muy importante generar valor compartido con la comunidad y realizar negocios inclusivos. Después, en Colombia fuimos la primera empresa en energía renovable en generar un acuerdo de coparticipación ciudadana con los indígenas de la Sierra de la Nevada. Eso llevó bastante tiempo. De hecho, tuvimos un sociólogo quien nos acompañó excelente, que luego el gobierno nos lo pidió prestado y ahora que hubo cambio de gobierno lo devolvieron, así que estamos felices, les soy sincera, pero digo, se trabajó muy fuerte y ahí sí, se generó un acuerdo de coparticipación privada y además para trabajar con las comunidades indígenas genera un free prior, un consentimiento previo, lleva muchísimo tiempo, lleva años generar ese involucramiento con las comunidades. Pero se puede, con mucho tiempo se puede y se logra. Consulta previa con comunidades indígenas no es algo sencillo de realizar, pero con esmero, respeto y con una buena proyección se genera. Y de hecho ese proyecto ya se está vendiendo. Así que digo, porque fue algo realmente histórico para Colombia. Entonces, acá estamos viendo cómo hacer las cosas bien desde el punto de vista social, medioambiental y de integridad paga. Y es un diferencial. De hecho, nosotros hace unos años, una empresa de energía muy importante internacional nos contrató para generarle creación de valor compartido en sus comunidades, ¿sí? Entonces, es cada vez más, y esto hace 2015. Ahí llevó años porque fue a nivel global, justamente en Argentina, en Rusia, en Brasil, pero hace la diferencia hacer acuerdos de diálogo previo con las comunidades, y más cuando estamos hablando de comunidades más difíciles, ¿sí? Claro. Masái en Kenia, mapuches, en fin, en Colombia fue con los Santa Marta de la Nevada, que para los que son locatarios no fue sencillo. Así que bueno. Y acá lo que les comentaba, las regulaciones, ¿sí? Uno tiene que velar siempre las regulaciones locales, pero también siempre velar por las que son más valoradas a nivel internacional, porque en realidad va a ser quien va a estar comprando los proyectos. Y acá les comparto, les dejo aquí unas herramientas para que se lleven la estructura de los 8 principios con los cuales trabajamos, que es para cumplir con esto del Banco Mundial. El primero es el manejo de riesgos, porque la base, por eso les digo que esto es un nicho muy interesante para los licenciados en administración, para los economistas, para los contadores, los actuarios, porque todo se basa en el manejo de riesgos. Quizás ya no es tanto el riesgo financiero como era la materialidad tradicional, claro, sino el riesgo que proyectamos en el área social y medioambiental. El primer principio es el manejo de riesgos, el segundo es el manejo de seguridad e higiene, es decir, para adentro, para los trabajadores. Después, el uso de los recursos eficientes, más que nada pensando en la parte ambiental. Los riesgos para la comunidad, sería el 4. El principio 5 tiene que ver cuando uno va a hacer proyectos de infraestructura y tiene que relocalizar a las personas, sea fijo durante la etapa de operación o justamente durante la construcción. ¿Sí? Durante la construcción necesito pasar por el camino que van los chicos a la escuela, pero luego queda libre. Bueno, ¿qué alternativas ofrecemos para que los chicos puedan ir a la escuela o ir a buscar agua? Digo, estamos hablando de proyectos grandes de infraestructura, ¿no? El sexto tiene que ver con biodiversidad. El 7 tiene que ver con comunidades vulnerables. Allí siempre le dicen indígenas, pero en realidad no es solamente indígenas, es comunidades vulnerables, ¿sí? Por ejemplo, quilombonas en Brasil, masái en África, en Uruguay podríamos decir afrodescendientes, ¿sí? No es solamente indígenas, sino aquellas que sean vulnerables, y después todo lo que tiene que ver con la cultura, ¿sí? Con temas antropológicos, cultura dentro de cada pueblo en el cual se esté operando. Bueno, hay un poco contarles la importancia que tiene también todo lo que es bonos de carbono y la captura.
aquí también en Argentina se está trabajando muy fuerte con los bonos verdes. Los bonos verdes, se puede acceder a un bono verde siempre y cuando uno esté trabajando en sostenibilidad, si no es imposible. ¿Querías agregar algo? Sí, no, muy buena, Fernanda, lo que estás comentando, cómo vas tomando los temas y cómo los vas encadenando, ¿no? Y en lo de los bonos que decís coincido totalmente, ¿no? Como todo el trasfondo de lo que comentaste algo está en el bono, sino a veces parece que el bono va a surgir por generación espontánea, y bueno, también con lo que vos decías con respecto a los reportes, esa demanda que hay de diferentes profesiones, organismos, que muchas veces te habrá pasado que comentan, bueno, pero tal organización tenía este reporte y nosotros generamos todo este diseño financiero de finanzas sostenibles para llegar a un bono sin conocer que esas empresas lo tenían. Entonces también, ¿no? Eso, a veces desconocer o no utilizar adecuadamente la información que tienen, o en otros casos, bueno, detectar que tenés que tener toda esta gestión, todo este tipo de transparencia y generación de reportes para llegar adecuadamente a, en este caso, el lanzamiento de un bono. Sí, es increíble como, a ver, todo lo de sustentabilidad no se crea de un día para el otro, ¿no? Lo cierto es que es un trabajo que se va haciendo, de cierto modo, es un trabajo humilde, que se hace a fuego lento y en silencio, pero que está cuando se necesita, ¿sí? Si nosotros queremos acceder a bonos verdes, que la verdad que son muy rentables, necesitamos tener un trabajo previo de sostenibilidad. No podemos, nunca se va a hacer una empresa 100% sustentable, ni 100% íntegra, ni nada de eso. Es imposible, ¿no? Uno está en Buen punto marcarlo, eso. Uno está en el camino, ¿sí? Es como que nunca se llega al final, ¿sí? Tengo un colega que me decía, Indu, pero tú querés que seamos la mejor empresa del mundo, eso es imposible. Claro, se va haciendo de a poquito y nunca se llega al 100% porque es imposible, cada vez hay algo más para hacer. Pero sí tener herramientas, material, para cuando quieramos acceder a un bono verde o nos quieramos asociar con empresas que trabajan con esta normativa o quieramos acceder a nuevos mercados, tengamos material para mostrarle y que nos puedan aceptar. Porque ahora también hay algo que es muy importante que tiene que ver con la normativa internacional que viene de Europa. Se inicia con la ley de debida diligencia en el área de derechos humanos y ambiental de Alemania, que desde enero del año pasado, del otro año en realidad, está en vigor, y ahora también se está implementando la de la Unión Europea, que claro, para exportar, para ser socios de negocios, ellos nos van a tener que hacer debida diligencia, auditoría a nosotros, a las empresas de Río de la Plata y del mundo, que estamos cumpliendo con los principios de derechos humanos y ambientales. Entonces necesitamos demostrar que algo estamos haciendo y que tenemos nuestros controles, porque nos van a auditar. De hecho, es hasta un nicho para ustedes, para los contadores, los licenciados en administración y para los actuarios, como consultores de debida diligencia desde el punto de vista social, ambiental y de integridad, porque se va a necesitar alguien que pueda verificar que estas empresas que van a seguir haciendo negocios o están abriendo mercado para Europa, están cumpliendo. De hecho, la de la Unión Europea va a ser más estricta que la de Alemania todavía. Muy interesante que traigas a colación lo de la Unión Europea. Bueno, en el ciclo de desarrollo sostenible del año pasado habíamos tenido una charla al respecto que dio Pablo Ponce de León, y también es interesante que ya había marcado lo que estaba pasando en 2023, así que sí. Muy pertinente que actualices con lo que está pasando en 2024 y esa gran pregunta, ¿no? Que es y cómo nos impacta a nosotros en el Río de la Plata, en Latinoamérica, lo que pasa en Europa, y esos ejemplos concretos que vos das. Impacta y bastante, y hay trabajo por hacer, las empresas tienen que hacer cosas y hay posibilidades para los profesionales en ciencias económicas al respecto. De hecho, hace 2 años, porque yo estaba en licencia maternal, perdimos un proyecto muy importante, una venta de un proyecto millonario por la ley de debida diligencia francesa de derechos humanos. Ya se estaba firmando, de hecho yo había tenido intercambios con la counterpart de compliance, que veíamos, bueno, yo te pongo la cláusula alemana de anticorrupción y de debida diligencia, yo te pongo la francesa, bueno, explícame bien
hasta dónde es mi nivel de responsabilidad, en fin, calls, llamadas telefónicas, quedó todo clarísimo. Ups, esto lo comento porque en realidad esa situación, no nuestra, pero de la comunidad se hizo pública, ¿no? Resulta que había habido un problema en una tierra que no era nuestra, porque ni siquiera la estábamos alquilando, pero es donde probablemente se iba a hacer el proyecto. Por eso yo a veces con mis alumnos siempre digo un poco en broma que lo que hacemos es vender humo. Porque claro, vendemos toda la estructura, todos los estudios del proyecto, pero en sí no hay nada tangible. ¿Ok? Pero donde iba a ser el proyecto había un tema de mina de sal, lo nuestro es energía, y hubo un tiroteo. Pero ni siquiera dentro del proyecto, sino en la puerta. Bueno, suficiente para que que nos compraba el proyecto diga, bueno, esto me puede dar problemas con la Ley de Derechos Humanos de Francia, así que no lo puedo comprar. Después se vendió ese proyecto a otra empresa que respondía a otra jurisdicción y no veía un posible riesgo. Claro. Pero para que veamos cómo puede llegar a afectar. Y la empresa, ¿sí? ¿Es responsable o no es responsable? Y no. ¿Qué culpa tiene uno que haya habido un tiroteo, pero un tiroteo que no tiene nada que ver con la industria? Claro. O sea, un tema de minas de sal, nada que ver con nuestro sector. Pero justo estaban jugando, por así decirlo, enfrente a la posible puerta donde se iba a alquilar la tierra, que ni siquiera estaba alquilada. Claro. No, súper interesante el ejemplo. Muy bueno. Sí, sí, cuando uno está del otro lado no es nada divertido, pero... Claro. ¿Cómo te puede llegar a afectar? Y también acá entre nosotros me atrevo a comentarles que antiguamente, a ver, yo entré bajo la figura de compliance, ¿sí? Pero no es el compliance tradicional que lo vemos de antilavado, no, es el compliance más abarcativo, si se quiere, europeo, social y ambiental. Y también una pata de integridad. Es muy abarcativo y al mismo tiempo uno lo ve desde el punto de vista que algo se puede llegar a manifestar. Y ahí es por eso yo le veo el nicho importante para los contadores y los licenciados en administración de lo que es el manejo de riesgo, ¿sí? Cómo uno puede estar continuamente auditando la posibilidad que se manifieste o no, porque en realidad todo se basa en una matriz de riesgo por proyectos, por países, en el cual están las tres aristas, el área ambiental, social y de gobernabilidad, lo que se dice anticorrupción. Entonces, es esa proyección de lo que se puede llegar a materializar de aquí hasta la etapa final del proyecto y que según cada jurisdicción y cada tipo de proyecto, sea solar, eólico o en fin, y cada uno lo extrapola a su propia industria, puede ser 20, 30 años, pero la posibilidad que se llegue a manifestar un riesgo ya le quita valor. Claro. Al proyecto que uno está haciendo. Por eso yo digo que la sostenibilidad paga. Y acá antes se veía compliance como un nice to have. ¿Sí? O sea, queda bien, es marketinero, es lindo, queda bien. No, yo le juro, y esto me lo ha dicho hasta mi jefe, que yo pensaba que era un nice to have y que cuando se venden los proyectos es lo que cierra, para bien o para mal, pero es lo que cierra. También uno puede pensar, y esto es una opinión 100% personal, y yo lo veo, que también yo a veces, para no poner mi área en el centro, ¿no? Que a veces se utiliza como una herramienta, ¿sí? Para decir, no quiero el proyecto, ¿sí? Como que es algo... Lo que nosotros tenemos que lograr es que cada vez sea menos subjetivo y que cada vez sea más objetivo. Y ahí está el valor de los reportes y también el lío que se tiene con toda la normativa, ¿no? Tú sos la persona más indicada para hablar de ello, pero hay herramientas para tangibilizarlo, pero también hay un cierto porcentaje de subjetividad y que por eso cada vez los profesionales del área de ciencias económicas tienen más el poder y la necesidad de llevarlo más específicamente a algo objetivo, tangible a través de los números. Porque si no, queda muy subjetivo y en las negociaciones finales
a veces se puede utilizar para cambiar el precio de una inversión, en fin. Entonces, cuanto cada vez lo podamos hacer más tangible, monetarizarlo, mejor. Aparte de lo que decís también de las diferentes regulaciones o las que están por venir, las incipientes, es como un momento especial en el cual es difícil, o sea, que sea unívoco. Es como que hay muchos factores dando vuelta, Sí. creo que se va a ir, queremos, ¿no? Sí, esperamos que cada vez sea más objetivo y el spaghetti wall quede más cerca. Yo una vez estaba haciendo un IFC Compliance Statement de un proyecto hace años. Sí, creo que fue en el 2015. Y estaba complejo ese proyecto. Y alguien me dijo, ¿y no hay una normativa de compliance que especifique? Y no, la verdad que no hay. O sea, digo, no hay. Es como que alguien le pida a un contador que haga un balance diferente. Yo, la verdad, no tengo una norma para decirte que esto es non-compliance, que esto no cumple. No tengo una en aquel entonces para decirte, pero yo lo voy trabajando en base a los 8 principios que les comenté de IFC y la verdad que habían muchas brechas. ¿Sí? Entonces, cada vez que tengamos más herramientas, va a ser más sencillo para nosotros, para los profesionales. Porque también hay una parte que, claro, necesitamos herramientas para bajarlo, ¿sí? Y que cada vez tengamos algo, si se quiere, más universal. Entonces ahí es cuando uno también se da el permiso de solicitarlo, ¿no? Que cada vez, bueno, algo fijo y que sea así, no estar un poco que, bueno, aplico esto, ¿cómo lo hago? Entonces, tenemos el Pacto de Naciones Unidas unos pasos, son 6 pasos de cómo implementar, si se quiere, un programa de integridad transversal también para el área de sostenibilidad y ambiente, ¿no? Está claro que si de tongue of the top, si a nivel directivo no están comprometidos, es imposible. Como toda política tiene que venir la idea de arriba y ahí se empapa a toda la organización, pero también tone of the middle, es decir, el gerente general local, cuando estamos en empresas internacionales, tiene que estar comprometido, si no, el que le paga el sueldo, las personas que trabajan, no está convencido que es necesario aplicar sostenibilidad, es imposible trabajar porque siempre van a haber cruces. Y que también no existe un programa específico tanto de sustentabilidad como de compliance para cada organización. ¿Por qué? Porque el rubro va a ser diferente, porque los socios de negocios van a ser distintos, la comunidad, los stakeholders. Y claro, yo en realidad he trabajado mucho capacitando a empresas de nuestra propia cadena de valor y de la cadena de valor de nuestra competencia. ¿Por qué? Porque entendemos primero a nuestra competencia y después a la cadena de valor de nuestra competencia. Porque entendemos que si todos trabajamos de la misma manera, cada vez se va a nivelar el campo y vamos a tener un denominador común, un mismo lenguaje. Y cuando vayamos a las licitaciones, vamos a estar jugando de la misma manera. ¿Sí? Porque suele pasar que uno a veces se ve sobrepasado por tiburones que van a las licitaciones y más en Argentina hemos tenido casos. Entonces no está bueno, lo importante es que todos estemos trabajando de la misma manera, ¿sí? Y aparte, con todo lo que tiene que ver con sostenibilidad, justamente cuando uno cumple con los principios de IFC del Banco Mundial, hay una parte que tiene que ver con impacto acumulativo. Es decir, acá vemos cómo la parte de colaboración aplica. A una empresa, su proyecto, se le baja el valor si está cerca de otro proyecto que hace las cosas mal, que no vela por el área social y ambiental. Porque después va a haber o no se puede materializar un estallido social o puede haber un derrame, un problema ambiental y tenés que explicar que la culpa la tiene el otro. Y aparte eso te va a empapar, te va a pegar. Claro. Entonces ahí justamente, y el inversionista te dice, no, yo no quiero tener problemas porque ahí tenés una empresa que está haciendo las cosas mal y después cómo demuestro cuando salgan noticias que fue el otro y no tú. O que de una manera, o sea, a ver, no hay nada más internacional que el ambiente, ¿sí? Y si hay también estallidos
sociales, de huelga, manifestaciones, es como una manzana podrida, o sea, te pudre todo. Entonces ahí es cuando uno ve la parte linda de cooperativa, de trabajar todos somos uno, cuando ese competidor, ¿sí?, hace las cosas bien, ganamos todos. Por eso es ese compromiso también de capacitar, inclusive los competidores, inclusive su propia cadena de valor. Yo lo he hecho en Uruguay, en Argentina, en Colombia, en Brasil, porque es importante. Y eso, digo, también son herramientas positivas de la empresa que van cuando uno va a solicitar préstamos para proyectos, sean bonos verdes o sean la venta de un proyecto específico. Entonces, es como, es lindo trabajar de esta manera, ¿no? Ver que ayudar al prójimo y también inclusive al competidor en todo lo que tiene que ver con sustentabilidad, le ayuda a uno mismo, cómo repercute, ¿no? Entonces ahí le estaba mostrando que nos vamos adaptando. Lo que hablamos, la evaluación de riesgo. A ver, lo primero es empezar. Si hay muchos conceptos, no importa, es empezar. Y además estas son herramientas que después sirven para la auditoría, ¿sí? Desde el punto de vista de anticorrupción, ya tener un programa de integridad te sirve. No te deslinda obviamente de tu responsabilidad, pero te sirve, porque hay una parte que es el ser humano, que cada persona, por el hecho de ser un ser humano, se puede desviar. Pero se va a analizar jurídicamente si esa empresa tomó herramientas para prevenir ese desvío. Y lo mismo aplica para el área ambiental y social, porque en realidad, por lo menos lo que nosotros hacemos dentro de la planilla, metemos también justamente adherimos, involucramos políticas del área social y ambiental, principalmente porque en nuestro core business, pero esto se puede aplicar para cualquier industria y ahí se hace un mapeo de riesgos, en fin. Ahí les dejo las herramientas para que tengan luego. Luego se definen también las zonas grises, aquellas que uno no sabe si esto está bien, esto está mal, ¿sí? Hay a veces, desde el punto de vista ambiental, es más sencillo porque uno tiene la reglamentación y es más fácil saber si uno cumple o no. Pero cuando vamos de la mano de los principios del Banco Mundial, es más complejo porque el Banco Mundial te exige más cosas. Si quieren, no quiero aburrirlos, pero les puedo comentar una historia con los murciélagos que tuvimos en Uruguay. Era muy gracioso porque en África sí controlan a los murciélagos. ¿Por qué digo África? Porque uno diría es una jurisdicción, si se quiere, más laxa, por así decirlo. Les cuento así entre paréntesis. Esto, cuando hacemos proyectos de energía renovable, esto se inyecta en una subestación. Para llegar a la subestación hay una línea de alta tensión. El desarrollador del proyecto hace los estudios de impacto ambiental y social del proyecto, de la subestación y de la línea de alta tensión. Pero la subestación y la línea de alta tensión es como que un regalo que deja para el país, ¿sí? Es un bien que queda en el país, ¿sí? Entonces, ¿quién determina qué profundidad de estudio ambiental y social le hace la subestación y a la línea de alta tensión? El país, no el desarrollador, ¿sí? Pero lo paga el estudio el desarrollador. ¿Qué pasaba en aquel entonces en Uruguay? La línea de alta tensión, el estudio de impacto ambiental, no iba a la profundidad de estudiar a los murciélagos, porque entendían que el murciélago tiene un sensor y cuando está estático, ¿sí?, se da cuenta que ahí hay una torre. Es diferente con los molinos, con las turbinas, porque se mueve, entonces su sensor no funciona y se marea. Entonces nosotros sí involucrábamos al murciélago en el estudio de los molinos, pero no en la línea de alta tensión. Entonces el Banco Mundial decía, bueno, en realidad ustedes deben hacerlo de la manera más exigente. Y cuando queda demostrado que no lo pueden hacer porque hay algo que supera su responsabilidad y es injerencia de otro, tienen que demostrar que es el otro que dice esto no es necesario. Y ahí fui yo. El otro era Uruguay, en este caso, el gobierno. UTE, la unidad de
de energía, la utility de energía de Uruguay. Entonces tuve que ir Es a la empresa del Estado, claro, ¿no? Con participación estatal, claro, que brinda energía. la que te compra en las licitaciones la energía, es decir, nuestro cliente, de cierto modo. Tuve que ir a UTE, pedir una carta que decían por qué ellos no involucraban, no incluían al murciélago en el estudio de la línea de alta tensión. Listo. Pero claro, yo en su momento me asusté porque dije, busco África y África se lo incluía. ¿Cómo demuestro que Uruguay, con una base científica, decía que eso no iba? Súper interesante, Fernanda, el ejemplo que das. Y también lo mismo pasó con los indígenas. Lamentablemente en Uruguay fueron aniquilados todos, bueno, tenemos colonia. Entonces tuve que demostrar que nuestras comunidades más vulnerables son los afrodescendientes, pero que indígenas no queda ninguno. Y no es suficiente dar un link, fíjate que no hay más. No, tuve que ir al Ministerio Social, que me llevaran una carta diciendo que no habían más. O sea, darse cuenta que a veces tenemos que mirar más allá y no es solo, no, mira, acá eso no se toma en cuenta. Bueno, hay que justificar por qué. Porque lo que evalúa, ¿sí?, estos principios de IFC, el Banco Mundial, es que la empresa ha hecho todo lo posible para que todo vaya de la mano con el estándar más exigente. Y cuando por determinada situación eso no aplica, bueno, demostrar por qué no aplica. Entonces digo, se los comento un poco para pensar, ¿no? Que no es que uno no hace la empresa sustentable de un día para el otro. De hecho, por más que uno esté todo el tiempo trabajando, y yo vengo de una empresa que se dedica a la sustentabilidad, no energía renovable, está en el core business, nunca va a ser 100% sustentable, porque cada vez van a haber nuevas regulaciones, nuevas maneras de hacerlo, ¿no? Y es una carrera que nunca se llega al fin, es imposible, porque si no, no tendría ni que estar acá porque estamos utilizando electricidad, ¿no? Digo, es una locura. Pero sí que paso a paso, y debe ser un trabajo constante. Y cuando estamos de nuestro lado, poder demostrarle, ¿sí?, a nuestro empleador que realmente genera dinero todo esto, ¿no? Poder demostrarle los préstamos a los cuales accede, los nuevos socios de negocios. A ver, esto empezó mucho con Estados Unidos, con una ley que tenía que ver con FCPA de antisoborno y la extraterritorialidad, ¿sí? Bueno, esto es lo mismo que está sucediendo con la normativa de debida diligencia en los derechos humanos y en el área ambiental. Es exactamente lo mismo. Llega un momento que no es solo intercambiar papelitos, como a veces yo digo un poco en broma, dentro de la oficina. A ver, voy a hacer un negocio contigo. Mostrame si tenés algo de sustentabilidad, algo de anticorrupción. Estudio tu batería, tus papelitos, código de conducta, tu política de sostenibilidad, cómo te involucras con los terceros, cómo trabajas con todos tus empleados. Y te doy mi normativa para que tú la leas y la firmes y estés de acuerdo. ¿Es suficiente? Y quizás al inicio te podríamos decir que sí, ahora no, porque estamos obligados a hacer una auditoría para verificar que esos papelitos, o sea, no es de manera despectiva, es un poco visual el intercambio de hojitas cuando éramos chicos, que esos papelitos en la vida real se llevan a cabo. Si no caemos en un compliance on paper o compliance make-up, que es para demostrar y después no. Y si hay un problema, si hay un desvío, va a haber una auditoría y que va a buscar primero que toda esa normativa sea cierta, sea robusta, que no haya habido a nivel normativo, a nivel de papelitos, ninguna zona que no se haya contabilizado, pero que también haya habido un control. Primero control tuyo, interno, en tu propia empresa, pero también para los terceros. En África, por ejemplo, nosotros intentamos trabajar con empresas internacionales externas que hagan las auditorías. Si no, es muy difícil hacerlo. Y ahí están las famosas zonas grises que estamos proyectando. Si no es tan fácil y cada vez es más robusto. Claro. Por eso lo bueno de tener una guía interna, ¿sí?, en intranet de la empresa ante esta situación, lo de crea tu propia aventura. ¿Cómo reaccionarías? Si vas por este camino, probablemente suceda y por el otro tal cosa. Entonces ahí uno va generando una gimnasia interna de raciocinio de cómo actuar
ante posibles desvíos sociales, ambientales y de anticorrupción. Definimos lo que vamos a estar tomando como riesgo, ¿sí? Medidas de control, mitigación, establecer un lapso de tiempo, una persona responsable, eso ya lo sabemos desde lo básico, ¿no? Si no hay una persona asignada, un tiempo, una responsabilidad, es difícil tenerlo en cuenta. Ahí se puede hacer un flowchart de los distintas maneras de seguirlo. Ahí también tenemos políticas internas de cómo manejarnos desde el punto, nosotros mucho con el gobierno, pero esto depende de cada uno, cómo lo implemento. A veces decimos que compliance en realidad es un socio de negocio, es aquel que te prepara los frenos, te dice, pará, no quiero que vayas lento, quiero que vayas seguro. Te preparo los frenos, pero para que puedas ir más rápido. Hay un proverbio chino que dice, si quieres ir rápido, ve solo. Si quieres llegar lejos, ve acompañado. Y eso sirve tanto para que la empresa vaya de la mano de sustentabilidad y también en la manera de crear valor compartido con los socios de negocios. Implementar estas políticas, ¿sí? Que sea claro, entendible para todos. Ahí nosotros trabajamos muy fuerte todo lo que es comunicación, ¿sí? Con nuestros socios de negocio. Y eso ya lo vemos, si se quiere, más en la parte, en la oficina, pero también en las comunidades. Eso es una figura cuando estamos reportando para préstamos internacionales que es muy fuerte y es muy observada. Nosotros le llamamos un Shared Grievance Mechanism. Es un mecanismo de agravio con las comunidades, ¿sí? Y aparte tiene que ver con cómo uno lo lleva dentro de la empresa. Cuando sucede algo, cómo se lleva y qué vuelta le da la empresa. Bueno, eso es algo que las autoridades internacionales siempre se controla. Si se sube ese tipo de queja, ¿sí? Y cómo se administra y qué velocidad tiene para darle a la comunidad. Después está el whistleblowing, o sea, el mecanismo de aquel que sopla el silbido y dice acá hay algo que no está funcionando. Yo le estoy tirando tips de herramientas que son claves, que cuando uno va a aplicar a determinado bono o asociarse con empresas que deben cumplir con este tipo de normativas exigentes, son puntos claves que siempre se miran con la lupa, ¿sí? Sí, es súper interesante, Fernanda, y ahí también quería comentar que en el ciclo de desarrollo sostenible del año pasado hubo una charla explicativa sobre finanzas sostenibles y los bonos que nos brindó María Virginia Romero, también un poco para invitarlos a que puedan explorar y hacer estas conexiones de puentes, ¿no? Estás tendiendo muchísimos puentes, estás tendiendo todos los puentes, súper interesante eso, como que está quedando el escenario bien completo para saber dónde transitar, por dónde ir y ver todo el panorama, ¿no? Completo. Sí, y generar siempre canales de comunicación, ¿sí? Con nuestros socios de negocio, o sea, con empresas si se quiere, pero también en la comunidad en donde está uno inmiscuido. Obviamente canales de internet, sí, portales, si pueden ser anónimos mejor, canales de denuncias o de comentarios. Y también algo que ahí vemos en ese bono, ese justo lo puse en Uruguay, así tradicional, pero no saben cómo sirve, porque uno también tiene que tener en cuenta que no todos tienen el acceso a lo que es informática, ¿sí? No todos pueden acceder. Entonces, colocar esos buzoneras en una estación de servicio, en el club de la zona, es muy importante porque ahí llega información clave, que la tenga justamente el encargado de sostenibilidad. Es clave. Cuanto más canales tengamos, mejor. También es importante pensar canales para afuera, para la comunidad, pero también internos, dentro de la propia organización. Está demostrado que todo lo que tiene que ver con fraude, la información viene por los canales de denuncia y más que nada los internos de la propia empresa. Generar correos anónimos, o sea, en los portales de la empresa uno puede generar, o sea, habilitar, ¿no? Esa vía que uno puede dar el nombre o no. Hay empresas que utilizan una empresa terciarizada, por ejemplo, Resguarda en Argentina, hay otras que no acceden, pero igual se puede hacer. A ver, yo lo que les quiero decir, para hacer un buen sistema de sostenibilidad y de compliance,
A ver, siempre se necesita dinero para todo, pero también se puede hacer con muy poquito presupuesto. En el peor de los casos generamos una cuenta de WhatsApp y listo, ¿sí? O, un mail genérico, un busperson o compliance, ¿sí? Obviamente, cuanto más presupuesto tengamos, mejor, porque ahí podemos acceder inclusive a anonimato, en fin. Pero también hay medidas alternativas de hacerlo. Muy bueno lo que comentás, porque si una veces dicen, bueno, no hay presupuesto, queda afuera, no. Es viable para pymes, para poco presupuesto. De hecho, yo por medio de Alliance for Integrity realizo muchas capacitaciones para pymes, para pequeñas empresas, y en realidad ahí uno da tips que no se requiere. Lo mejor sería que lo tenga una empresa terciarizada. Sí, bueno, pero la realidad es que no siempre se puede. Entonces, vayamos a lo concreto. Y también hay una figura que es el ombudsperson, que es europea, pero en realidad es el defensor del pueblo, ¿ok? Que localmente en una subsidiaria o en una pyme, sean 4 o 5 funcionarios, se elige, ¿sí?, de manera anónima a una persona dentro de la organización que no tenga conflicto de interés, o sea, que esté fija, porque si una persona está haciendo una pasantía no va a poder tener mucho margen de maniobra, mejor que no sea gerente porque ahí va a tener conflicto de interés. Cada 6 meses se le genera un buzón online. También lo que yo hago es poner esa buzonera o en los baños o en el comedor, donde no hayan cámaras, obviamente. Entonces yo puedo, o mando un mail, o dejo mi cartita en la buzonera, o tengo un WhatsApp y escribo. En un momento teníamos Skype, que también se manejaba desde la filial, y ahí se podía hacer. Pero ingeniárselas, como nosotros los países latinoamericanos estamos muy acostumbrados a crear ese mecanismo, porque lo importante es que esté. Y la verdad, cuando uno va por préstamos, los bancos lo ven realmente hace más de 11 años que cuando mostráramos este tipo de instrumentos que no requieren presupuesto, como lo empezamos a aplicar nosotros, lo veían con muy buenos ojos. Qué bueno lo que me comentás. Me ha ayudado en bastantes debidas diligencias demostrar esto. Hace la diferencia. Las buzoneras, inclusive un WhatsApp de línea telefónica, portales de comunicación, hace la diferencia, tanto internamente para la empresa como para la comunidad. Comunidad es nuestros posibles clientes o la gente que se vea de una manera u otra involucrada por nuestra operativa y nuestra propia cadena de valor. Y medir, ¿no? Lo que siempre los contadores decimos, si no se puede medir, no se puede controlar. Establecerse principios de indicadores de performance, de desempeño, siempre. Y ahí el ombudsperson y la línea de compliance que les comentaba, y comunicar, ¿no? Que se sepa de lo que estamos haciendo, hace el bien y habla de eso, pero digo, es una manera de incentivar ese efecto derrame, que nuestros socios de negocios lo hagan y nuestros competidores. A veces la palabra de competidores son competidores, pero también nos sirve, por eso me gusta tanto trabajar en sustentabilidad, que el otro haga las cosas bien, nos sirve a nosotros también. Eso es uno de los privilegios, si se quiere. Acá les dejo unos ejemplos de acciones internas y externas, de alianzas colectivas, que tiene que ver con lo que hablábamos. Acá lo que veíamos de las normas de extraterritorialidad, cómo nos afecta. No sé si tú, Inés, quisieras... No, te dejo continuar con la secuencia que vas dando, pero está muy bueno. También estoy como pensando en los ejemplos que diste antes y cómo van plasmando en esto, así que... Y acá, directivas de debida diligencia en materia de sostenibilidad corporativa. ¿Te acordás que una de ellos? Corporate Sustainability Due Diligence, directivas, y hay una que es con D, otras que es sin D, pero en realidad son distintas, pero le van agregando. Es realmente un spaghetti ball. Sí, es compleja toda la normativa internacional que está en torno a la sustentabilidad y... Es complejo. Yo recientemente, ahora en diciembre, estuve en Wharton, en Pensilvania, y ahí había una persona que también exponía en el mismo panel mío, pero en otro momento, y que decía, aquel compliance officer que diga
realmente que sabe todas las regulaciones en las cuales debe poner la lupa cada día, está equivocado. Porque es imposible. Claro. Realmente es imposible. Porque no es solamente la nuestra, de nuestra organización, sino de nuestra cadena de suministro. Y yo qué sé si ese proveedor en realidad vendió acciones ahora a otra empresa y por ende también es responsable. O sea, lo que hay que hacer es buscar lo más exigente, lo que yo entiendo, ¿no? Buscar lo más exigente e intentar que más o menos se cumpla en todos lados y poner los controles para que se esté haciendo. Y prepararse y ya ir viendo de estar haciendo auditorías internas y externas para nuestros socios de negocio. Sí, que también un poco es lo que se conectaba con lo que decías al principio, estaba pensando, reflexionando recién en términos de la reducción de esa brecha y también con todo lo que comentás, que se van agregando cosas, uno dice, pero bueno, y todo esto tiene que ver conmigo como profesional de ciencias económicas que trabajo en una pyme, y vos diste ejemplos, y sí tiene que haber refuerzo, ¿no? Que ya vos lo anticipaste y lo dijiste, reforzar sí tiene que ver porque si querés acceder, creo que por finanzas donde más se entiende, querés acceder a un mínimo, a ser un actor mínimo que pone un pie en finanzas sostenibles, te metes adentro de todo de este ecosistema, o sea, pones el pie y te captura entero y tenés que participar de esto y conocerlo, ¿no? Porque también impacta en esa pyme, creo que es el punto fundamental que vos dabas también como esa invitación, bueno, con poco presupuesto también puede empezar a entrar a transitar este camino, con la sustentabilidad también, a veces hay regulaciones, es verdad que no las podés cumplir a medias, regulaciones ambientales, pero también, ¿no? Como esa cuestión de si no quedás fuera del juego financiero, del juego del desarrollo sostenible, del juego económico internacional, ¿no? Y es importante pensar que se puede hacer con poco presupuesto, porque si uno se aterroriza no hace nada, es la verdad. Entonces, hacer, aunque sea poco, es mejor que no hacer, ¿sí? Y aparte, esto se hace a medida, primero, del rubro, del país y del tamaño de la empresa y del poder de acción que tiene. Recuerden eso de los murciélagos. A ver, yo no puedo hacer el estudio de murciélagos de la línea de alta tensión porque eso en realidad, si bien lo paga la empresa, pero lo dirige una empresa estatal, no se lo puedo imponer. Ok, una carta que lo explica. O sea, pensar que uno tiene limitaciones propias del presupuesto interno y del tamaño y que a veces hay un juego de poder. Entonces, uno va haciendo lo que puede y en base al tamaño de la empresa y lo que el bolsillo le permita. Pero no vale decir no lo hago porque no me daba el bolsillo, porque se puede hacer inclusive sin presupuesto grande. ¿Me explico? Sí, sí. Un WhatsApp no tiene costo, hacer una combinación con Skype tampoco, una buzonera en un lugar donde no dé una cámara tampoco tiene costo. Bueno, uno se las tiene que ir ingeniando y uno siempre sueña, a ver, voy a poner un compliance officer o una persona especialista en sustentabilidad. Sí, sería lo ideal, pero no siempre se cuenta con eso. La realidad es que se tiene recursos compartidos, ¿sí? Y que hay veces se crea un comité de compliance o de sustentabilidad con personas de distintos departamentos, derechos humanos, administración, jurídico, o ni eso, se va haciendo camino al andar. O sea, pensar en lo ideal nos aleja de la realidad. Y realmente luce muy bien cuando una empresa chica se las ingenia para implementar estas políticas. Luce muy bien y se le da un valor agregado. Tanto lo digo a través de banco inversionista como cuando uno elige con qué empresa laborar. Sí, luce muy bien cuando una empresa chica se las ingenia, aunque no tenga una persona obviamente 100% abocada a sustentabilidad, hacer este tipo de acciones. De hecho, el Río de la Plata se caracteriza por tener muchas pymes que trabajan con la sustentabilidad sin saberlo. Y ahí tenemos un nicho, ¿sí?, para los profesionales de aquí del Consejo. Identificar pymes pequeñas, qué acciones de buen obrar desde la mirada de sustentabilidad y de anticorrupción hacen, que ni saben que lo hacen. Y más principalmente cuando son empresas familiares.
Siempre hay algo que hacen, Claro. sin ser consciente. Porque ahí también entra el manejo de recursos humanos, la colaboración con la comunidad, la manera de obrar, ¿no? Y es muy lindo eso, verlo. De hecho, me acuerdo del tutor cuando yo hice mi tesis de grado, que les comenté que inicié por la Agenda Internacional de Responsabilidad Social, siempre me comentaba que él se dedicó, ¿sí? Oscar Licandro, ilustre, él se dedicó a recabar en Uruguay qué empresas familiares obraban con la mirada de responsabilidad social sin comunicarlo porque todavía no lo detectaban. Ahora lo que tenemos que hacer es profesionalizarlo para mostrarlo y que eso después vaya a un reporte que sea rentable. Antes se hacían memorias de sostenibilidad, ahora se incita a hacer GRI o tomar herramientas más objetivas, ¿sí? Pero lo importante es que hayan herramientas ya y no se hace de un día para el otro, eso es imposible. Y además es muy bueno cuando una institución, una empresa dice, bueno, vamos a hacer un reporte o una memoria, bueno, reporte integrado ya sería pasos más avanzados de sostenibilidad, porque ahí involucra a toda la organización y todos se empiezan a sentir de una manera u otra, los departamentos, las áreas, orgullosas de lo que hacen, ¿no? Acá les dejo un poquito de Uruguay, que en realidad es bastante pionero con lo que tiene que ver con los bonos de sostenibilidad que se ha iniciado, ha sido de cierto modo el primer país. Estamos de cierto modo atados a nuestra performance ambiental. Hemos adquirido unos bonos indexados de Estados Unidos con nuestro desempeño ambiental. Por eso se está trabajando muy fuerte con esta área en Uruguay y ahí les dejo un link donde pueden ver el reporte ambiental, social y de gobernabilidad de Uruguay y cómo está de la mano con todo, con un país en desarrollo y con el índice pilar ambiental y el índice de transparencia. También hemos tenido algunas situaciones con los pasaportes que nos ha ido a ir un poquito más abajo, pero se está trabajando fuerte en esa área, pero en realidad por ser un país chico, ¿no? Cuando uno es un país chico, trabaja muy fuerte en el soft law, con todo lo que tiene que ver con derechos humanos, respeto ambiental y transparencia. Es lo que nos ha diferenciado y que nos ha posicionado a nivel histórico, ¿no? Como la Suiza de América. Y luego también dejarles por aquí algunas buenas prácticas. De hecho, hace ya unos años colaboré con la Cámara Argentina de Construcción. Realicé allí una capacitación en Córdoba con todo lo que tenía que ver con programas de integridad por medio de la Cámara Alemana. Después en Uruguay hicimos, les hice en realidad el Código de Conducta, la Asociación de Despachantes de Aduana. Hicimos entrenamientos de integridad. Ahora por medio de la UEM, la Universidad de Montevideo, estamos cerrando el Código de Conducta para la Asociación de Ingenieros del Uruguay. Y luego ANCAP y UTE es la empresa de energía. Es increíble cómo están trabajando con todo lo que es sostenibilidad e integridad. De hecho, LSQA es una institución argentina, uruguaya, disculpas, que está trabajando con un programa Altus, que es una certificación en sustentabilidad, y el programa MAG, que es de gobernabilidad. Acá hay iniciativas no vinculantes, pero que generan el obrar de manera sustentable y ética, como por ejemplo el Proética de Brasil y así sucesivamente en distintos países, Ethos, que esto es una especie de RITE, pero no solamente para ir con la mirada público-privada, sino que también puede ser privada-privada. Como también aquí sucedió en la época de Macri con Renovar, que las empresas a nivel de energía, ¿no?, que iban a la licitación con los principios de la mano del Banco Mundial, tenían un beneficio a nivel económico. Extrapolándolo a una mirada más abarcativa, ¿sí?, tenemos en distintos países empresas que demuestran que cumplen con principios de sustentabilidad y de ética, y luego le dan una especie de sello que les beneficia para, es un distintivo, ¿no?, tanto entre privados y privados o privados y públicos. Así que allí les dejo unas herramientas, después la ya conocida certificación de empresas B.
y las normativas de ISO, ¿no? Acá tenemos, ahora hay una más genérica del 2021, la 37301, que te audita todo el sistema de compliance y no solo lo que es antisoborno o de responsabilidad social como la 26000 de antes. Ahí también, bueno, de hecho Paraguay también está trabajando con un sello, está creando, y luego Colombia está trabajando mucho con las empresas estatales, con todo lo que tiene que ver con las empresas activas en anticorrupción. Ahí teníamos antes de Paraguay. Lo más importante en realidad es primero empezar por casa, trabajar nosotros internamente, implementar, ¿sí? O sea, ¿cuál sería el primer paso? Ver los desvíos, hacer un mapa de riesgo, ver dónde podemos tener desvíos de sostenibilidad ambiental, social y de anticorrupción, con una mirada también mercantilista, si se quiere, ¿no? Viendo qué es lo que nos están exigiendo, no sé si utilizarla, lo que nos están solicitando nuestros socios de negocio y nuestros clientes. Y en base a eso vamos trabajando y vamos detectando los posibles puntos de desvío y eso lo materializamos en una matriz de riesgo, algo que es muy familiar para nosotros. En base a eso vemos los puntos de riesgo, que serían las zonas grises, y creamos políticas, ¿sí? Y luego generamos también mecanismos que nos avisen de los posibles desvíos que podamos tener. Y un paso más sería este buen obrar lo implementamos con nuestros socios de negocios, que ya sería más para afuera, ¿no? Acciones colectivas. No sé, Inés, si tú quisieras agregar. No, está muy bueno el repaso final que hacías o sea, la síntesis de todos los pasos, ¿no? También iba yo como chequeándolo en mi cabeza para tenerlos, o sea, para todas las piezas del rompecabezas de la secuencia, tenerlas presentes. Me parece muy interesante. Y después comentarles algo, ¿no? Que uno también trabaja para quedarse sin trabajo. Por eso es mejor, sí, ya empezar a implementar todo esto, porque es algo que va, o sea, está claro que cada vez va a haber más trabajo en esta área, pero lo cierto es que específicamente en Europa, empresas que son muy pro, que están muy avanzadas, están viendo que no queda bien tener una persona a cargo de sustentabilidad o de anticorrupción, porque lo ideal es que esto esté empapado en toda la organización y que todos sean parte, porque no es él es el íntegro, él es el sustentable, no, es algo que debe empapar a toda la organización, ¿sí? Entonces hasta a veces no quieren ni decir que tienen una persona a cargo, sino que esa persona empapó, capacitó, entrenó a todos. Es claro que los desvíos no van a ser en el departamento que está a cargo, ¿no? Va a ser en la primera, en la segunda línea de defensa, donde eso va a suceder. Entonces, por eso entender que no hay una persona ética, superhéroe, sustentable, que sea el que, ¿no? Digo, es algo que es parte de todos y que tiene que ver con compartir la responsabilidad y que la responsabilidad sea de todos. Por eso veo con muy buenos ojos lo que es la coordinación, ¿sí?, de las memorias de sostenibilidad y de los reportes de sustentabilidad. Que no sea el encargado, o sea, que no sea el gerente de comunicación, sino el coordinador de comunicación, el coordinador de sustentabilidad, porque en realidad la sustentabilidad la hacemos todos en cada área y por eso entiendo que el reporte genera que todos sean parte, ¿sí?, y que cada uno tenga su camiseta de orgullo, ¿no? Y que ir siendo como los nutshell, ese empujoncito que parece que no se ve, pero que a la larga da los resultados, y tener paciencia, que es la ciencia de la paz, ir haciendo pasos chicos, tangibles. Por eso volvemos a la matriz de riesgos, ver los riesgos y cuantificarlos y aplicar metodologías de control, ¿sí? La probabilidad que ese riesgo se manifieste y qué impacto tendría. Y cómo reducimos ese riesgo inherente, y después nos queda un riesgo residual que es parte de la vida, que es parte de la operativa. Asignamos un tiempo, un time frame y una persona responsable para que lo guíe. Y así vamos creando nuestros indicadores
y así vamos controlando, ¿sí? Y la responsabilidad es de todos y saber que la decisión es parte de cada uno de los funcionarios de la empresa. Y ahí volvemos a poder tener una intranet de toma de decisiones. No vamos a tener la misma, ojalá que sí, ¿no? Pero no vamos a tener la misma pregunta que se va a materializar todo el tiempo, porque el mundo cada vez es más sofisticado. Van a ver, pero vamos a ir viendo cómo tomar la mejor decisión en base a previas situaciones. Bueno, ir de a poquito haciendo entre todos ese pequeño esponjoncito. Y bueno, luego para terminar, una historia que ya seguramente es conocida entre todos, que tiene que ver que había una persona que la vieron, yo ahora estuve justo en Sierra de la Ventana, había muchas sierras, muchas montañas, bueno, cerros, muchas piedras, y bueno, imaginarse que había alguien que estaba labrando la piedra. ¿Qué estás haciendo? Y bueno, estoy mejorando esta piedra para darle una forma. ¿Y usted qué está haciendo? Estoy preparando una vajilla. Y se le pregunta a otra persona, y estoy, sí, obrando en la sustentabilidad, en una catedral de sustentabilidad, en generar un mundo mejor. Y es lo que cada uno puede ir viendo pasito a pasito y es según con qué lente estemos viendo lo que estamos laborando día a día. Uno puede pensar que está trabajando en un indicador pequeño, que esto no es lo que nos va a generar un nuevo cliente, pero esta pequeña obra, materializándolo, haciéndola tangible, con una mirada de contabilidad, con una mirada financiera, más la otra pequeña, más la elección de nuestros socios de negocio que obren de esta misma manera, nos va a permitir ingresar a nuevos mercados. Pero ahora el problema es aún más grave porque es mantener inclusive nuestros mercados, porque están poniendo barreras para arancelarias. ¿Esto qué quiere decir? Que son barreras que son muy difíciles de materializar. ¿Y cuáles son? Social, ambiental y de anticorrupción. Bien. Así que bueno. Así que bueno, Fernanda, muchísimas gracias por habernos acompañado en la apertura del ciclo 2024 de Desarrollo Sostenible. También le cuento a quienes nos están viendo y también a vos, que en el área de capacitación del Consejo muchas cuestiones que vos comentaste se planean de una forma integral en lo que tiene que ver con las diplomaturas y nuestros programas ejecutivos. La diplomatura en Gestión y Reporting del Desarrollo Sostenible este año va a tener su cuarta edición y trabaja obviamente cuestiones como paraguas del desarrollo sostenible, pero tiene incluido un módulo de compliance. Lo mismo ocurre en el programa ejecutivo de compliance y prevención de los delitos económicos, que tiene un módulo que incluye la sustentabilidad y también aprovecho para presentar o representar en 2024 la diplomatura en normas internacionales de información financiera, que tiene incluido un módulo de sostenibilidad, obviamente súper pertinente en lo que hace la Fundación IFRS con la aparición de ISSB y sus normativas, y lo mismo en la diplomatura de auditoría, que incluye un módulo específico de riesgos ESG. Así que mientras vos lo ibas comentando, es un poco este acompañamiento que necesitamos los profesionales en ciencias económicas para, como vos decías, no es algo apartado, no es algo separado, no es algo puntual, sino el atravesamiento en las organizaciones, la interacción de todas estas áreas, el formarnos permanentemente como profesionales más íntegros, más sustentables, mejores personas y otro tipo de cuestiones que hacen al todo, ¿no? Y también cuestiones que mencionabas en términos filosóficos, que tal vez hace un tiempo uno hacía más un potencial de lo que podía pasar y cómo, que me parece súper afortunado, se puede plasmar que esas cuestiones filosóficas potenciales las ves en una situación actual, las ves más tangibles y decís, o sea, estoy más atravesado o de una forma más tangible por esa filosofía, por esa ética, por ese bien común, por ese valor compartido
y al mismo tiempo se ve como muy vinculado a situaciones concretas que van ocurriendo, ¿no? Así que bueno, me resultó como un paseo mental en la sierra, toda tu exposición, hermosa la exposición, Fernanda, todo lo que fuiste abriendo. Esperemos que al público también, seguramente va a ser así. Y otra vez agradecerte y bueno, ya tendremos otra oportunidad de compartir el espacio y muchas gracias por compartir esta sesión de la primera reunión del ciclo de desarrollo sostenible. Muchísimas gracias, para mí ha sido un placer y es así, el potencial riesgo reputacional es increíble y ahí augurio muchas posibilidades también dentro del área de auditoría para nuestros profesionales. Bien, muchas gracias Fernanda y gracias a todos y todas por acompañarnos. Gracias.